Bueno, un supervisor, antes de empezar con el tema directamente de la supervisión, qué bueno, antes de empezar con el tema directamente de la supervisión, hay que entender que la metodología BIM en realidad es la misma. Es la misma si la aplicamos construyendo una carretera, si construimos un edificio, un hospital. La metodología BIM se utiliza de igual manera si vamos a trabajar en un proyecto arqueológico. Los que conocen el Heritage BIM conocerán un poco de eso. O un proyecto minero. Un proyecto minero también la metodología BIM es exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente lo que cambia son las especialidades de cada una de las, del- de los, de lo que vamos a realizar, ¿no? Entenderán pues que en la metodología BIM para edificaciones ya conocemos cuáles son las especialidades, esto lo conocemos, a diferencia de un proyecto como un proyecto minero en el cual las especialidades son geofísica, geología, mina, topografía superficial, topografía minera, son absolutamente otro tipo de especialidades, pero básicamente el concepto es el mismo. Cada una de esas especialidades tiene sus propios especialistas, sus propios coordinadores. Cada uno realiza un modelo según su especialidad y después trabajan con un modelo federado en donde encuentran las famosas interferencias, ¿no? Para poner ahí una cápite, en el caso de los proyectos mineros, la interferencia es positiva, no es negativa, como pasa en los proyectos de infraestructura, de edificaciones, ¿no? Entonces, eso hace que la metodología sea exactamente la misma, como les digo, y también, básicamente, pues el proceso, ¿no? El proceso de trabajo, ¿no? En un proceso constructivo tradicional tenemos desde el prediseño, el diseño, el planeamiento, documentación, la construcción y la operación y mantenimiento. Eso es lo tradicional. Ahora, la pregunta que hacía Daniela en ese momento, ¿no? ¿En dónde se aplica la supervisión? En teoría, en todo el ciclo de vida del proyecto se debe aplicar la supervisión. Pero en este caso vamos a hablar específicamente de la supervisión orientada a controlar la construcción, a supervisar la construcción en sí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque creo que hay mucho más herramientas y también mucho más posibilidades de hablar de esta aplicación específica, obviamente utilizando herramientas que el propio BIM nos, nos, eh, nos proporciona, ¿no? Entonces, al igual que un supervisor tradicional, lo mismo hace un supervisor vial de edificaciones y lo mismo hace claro, lo mismo hace un supervisor de cualquier especialidad o de cualquier tipo de proyecto. Siempre ve la calidad, siempre ve cuáles son los costos, controla los plazos, la seguridad del alcance, tiene herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, para el alcance, con el contrato el supervisor va a tener la base para poder saber y ver cuál es el alcance del proyecto, o la misma calidad. Ingenieros de calidad se dedican justamente a ver si lo que se construye es tal cual lo requiere el usuario final, ¿no? De algún tipo de construcción. Entonces, eh, hay que entender desde este momento que el supervisor en realidad no supervisa modelos. Lo que supervisa es a partir de información, supervisa las decisiones que se toman en el momento, ¿no? Entonces, eso obviamente va a cambiar de la metodología tradicional a la metodología BIM. La metodología tradicional, ya saben, y creo que la gran mayoría que está aquí, por lo menos en la universidad, hemos aprendido de alguna manera que la forma tradicional nos conlleva es muy, muy diferente a lo que proponen las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, vamos a tener un abanico de posibilidades que es la que vamos a ver justamente ahora. ¿Por qué? Porque la información existe. ¿No? Al final, cuando nosotros trabajamos con un proyecto cualquiera que sea, lamentablemente la información existe, pero el problema es que está totalmente dispersa. O sea, una topografía tradicional, obviamente, perdón, una supervisión tradicional, construcción tradicional, si lo vamos, ¿no? Entonces, fotografías por un lado, PDF por otro lado, cronogramas por otro lado, metrados, informes, no estamos todavía acostumbrados a trabajar con un entorno común de datos que básicamente nos ordena, ¿no? Hay muchos problemas en obra, los que están en obra entenderán de lo que estoy hablando, ¿no? Muchas veces el mismo hecho
de poder, eh, digamos, interactuar con el otro profesional es difícil. Eh, para eso, las habilidades blandas aplicadas al BIM es la, la, la solución a ese tema, ¿no? Entonces, hay muchas variables que vamos a tener al momento de trabajar con la información que tenemos y, obviamente, solucionar el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaríamos en realidad una supervisión y control? Para empezar, esta es la metodología BIM, esta es la metodología tradicional, ¿ok? Los que entienden la metodología BIM realmente saben que esto es un proceso en el cual se empieza con BIM y se termina con BIM. No voy a aplicar el BIM en la etapa de diseño, eso es mentira, pues. Lo aplicas en todo, no lo aplicas en ninguna parte. Creo que por eso también muchos de los proyectos, o la gran mayoría de proyectos del Perú, yo diría todos, ninguno se ha hecho con BIM, ¿no? Ningún proyecto en el Perú se ha realizado con la metodología BIM. Entonces, ya pueden ir poniendo ahí, escribiendo sus reclamos, ¿no? Lamentablemente no tenemos todavía una cultura de trabajar con BIM como debe ser. Estamos aprendiendo a cómo trabajar con la metodología BIM. Hay que entender que la metodología se puede aplicar desde el prediseño, desde la formulación de un proyecto, ¿no? Para poder aplicar eso, todavía no tenemos los profesionales listos, no tenemos los profesionales preparados. Es la verdad. Entonces, no hay ningún proyecto que se haya realizado en sus 5 etapas con la metodología BIM como debe ser todavía. Todavía no hay. Estamos en proceso. Calma. Seguramente en algunos años ya tendremos, podremos decir, este proyecto, este colegio bicentenario se realizó totalmente con la metodología BIM. Todavía no hay proyectos así. Todavía aplicamos de manera aislada la metodología BIM, ¿no? Y más que todo de la parte de diseño, ¿no? Muchos especialistas, creo que la gran mayoría, y es más de diseño en edificaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño problema, porque los vicios que hay en el diseño, en el BIM para edificaciones, a veces se trasladan al otro tipo de BIM, porque esto es otro tipo de BIM. La misma metodología, pero otra forma de aplicarla, ¿no? Entonces, el levantar condiciones existentes de un proyecto tan grande no se hace pues de la manera tradicional, ¿no? No vas a llevar una estación total, pues, ¿no? Teniendo un dron, puedes tranquilamente levantar con dron un levantamiento de condiciones existentes tranquilamente. El modelado no se realiza en el software que todos conocemos como el gran software aplicado al BIM, que en realidad es el mejor software, sin ninguna duda, pero, pero es distinto porque aquí el software principal no es el que conocemos todos. Eh, si hablamos de marcas y de software específicos, pues Open Roads o el mismo Istra, Civil 3D, InfraWorks, son los software que se deben utilizar. ¿Y saben por qué? Por un tema clave que no se nota y no se trabaja en el BIM para edificaciones, ¿no? Que es el tema de la georreferenciación. Y ahí viene ese terminito que no sé quién ha inventado, que se llama, que dice la integración BIM-GIS, ¿no? La integración BIM-GIS en realidad no debería existir. Todos los proyectos deberían estar georreferenciados, pero lamentablemente los software que utilizan para edificaciones no georreferencian. Entonces ahí tenemos un grave problema, ¿no? Pero profesor, yo puedo mover de un punto a otro punto. Eso es mover de un punto a otro punto tu proyecto, no es georreferenciar, no es tomar en cuenta el mundo real. Entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? Entonces, hacer el diseño en un software que no respeta lo mínimo que te levante el topógrafo en campo, ese es algo que pasa constantemente. Entonces, usar el software correcto, tener el cronograma de obra y tener un modelo listo, y tú terminas la etapa de diseño y pasas a construir, no que llevo el modelo como sea la etapa reconstructiva. Otro error que cometemos siempre. Cometemos ese error. Siempre llevamos el modelo como esté. No, pues ingeniero, ya tengo que terminar, se me cumplen los tiempos. No, compadre, terminas el diseño y lo pasas a construcción. ¿Por qué? Porque el modelo para construcción debe ser lo más parecido posible a lo que vas a construir. Y es otro problema que surge. No, no pasa. Eso no pasa. Lo que hacen es solucionar en el tema, en la etapa constructiva, en la parte de la construcción, solucionar el problema, todos los problemas se han acarreado en diseño. Y eso es grave.
Eso no es metodología BIM. Termina el diseño, sal con tu modelo lo más parecido posible a lo que vas a construir, 99%. Lamentablemente yo aprendí con unos docentes que eran holandeses, y en Holanda ese tipo de proyectos es algo tradicional, algo normal. Trabajar con software que tienen que ver con georreferenciación, desde ArcGIS hasta el mismo InfraWorks, pasando por otros softwares, para ellos es algo normal. Entonces, entender un poco ese concepto es difícil para nosotros o para los que han empezado con software de edificaciones. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema. Si vamos específicamente al control y seguimiento, ahora, como le decía, vamos a tocar la parte constructiva. Eso se puede realizar tranquilamente con un dron, con un escáner, por ejemplo, En Talara, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, no hicimos, cuando yo estuve no construyeron absolutamente nada, porque el proyecto lamentablemente no se construyó, pero cuando estamos haciendo demos, hacíamos el control con el iPad. Y se puede hacer tranquilamente un control con el iPad, obviamente conociendo los software específicos y sabiendo cómo hacer el control. Entonces, ¿qué se hace? Se levanta la información y comparamos esa información con el modelo que sale de la construcción. Por eso le digo, el modelo que sale de la construcción debe ser probado, superprobado, recontraprobado, para no cometer ese error que se comete aquí en el país de solucionar los problemas en plena construcción. Entonces, ese seguimiento de obra es, como le indica la metodología, bastante distinto a la metodología tradicional, ¿no? Hay ahora inteligencias artificiales, al cual yo les meto la nube de puntos y lo comparo con el modelo, automáticamente me salen las desviaciones. Es por ejemplo, hay uno, no recuerdo el nombre ahorita, ahorita me acuerdo el nombre, pero es una inteligencia artificial española que hace eso. Incluye la nube de puntos, automáticamente compara con el modelo y sale un reporte de cuál es la desviación, cuáles son los problemas que han surgido al momento o lo que has avanzado en el tiempo que se realiza este control. Lo que yo hago en la mina. En la mina lo que hago es, llevo el escáner el día de hoy, levanto la información de toda la labor y la comparo con lo que voy a levantar mañana. Ahí sale un cálculo de volúmenes y yo tengo el cálculo de volúmenes exacto de lo que sacaron de esa labor y ese es mi reporte para la gerencia. Entonces, es similar, pero en el caso de la construcción es constante, es repetitivo, ¿no? Es repetitivo hasta que termina, obviamente, la construcción. Y después de eso es que revisamos el modelo Asbil que pasa a operación y mantenimiento. Entonces, eso, señores, es la teoría BIM, como debe hacerse realmente una supervisión. Aquí voy a poner los puntos sobre las IES. Todavía no lo hacemos así. Todavía estamos aprendiendo. En diseño debemos tener, como dicen los chilenos, debemos tener una gran cantidad de modeladores y muy buenos modeladores. Nos falta tener especialistas en lo siguiente. Nos falta tener especialistas que puedan realizar este tipo de supervisión, este tipo de trabajo para pasar operación de mantenimiento, que sigue siendo un albur, ¿no? La operación de mantenimiento sigue siendo todavía terreno que no hemos revisado, no hemos visto aquí en el país todavía, ¿no? Como les he explicado, el BIM cambia absolutamente el objetivo de la supervisión, ¿no? Dejamos los planos, las fotografías, el Excel, el PDF para por fin tener el modelo de una vía y compararlo con un cronograma, compararlo con los costos, compararlo con los avances, compararlo en realidad con lo que verdaderamente hemos avanzado. Entonces ahí ese mismo hecho de, de interactuar con el contratista, también se puede volver algo prácticamente automático si en un futuro aplicamos lo que es el- los smart contracts, ¿no? Que es parte del proceso que seguramente en algún momento haremos nosotros con Bing. Todavía estamos un poco lejos, pero este tipo de control automático se puede aplicar tranquilamente después de tener este tipo de información levantada de la manera como debe ser. Y la captura de la realidad cambia también, señores. Ya olvidémonos de trabajar con la estación total para cosas específicas. Vamos a usar la estación total definitivamente. Sigue siendo una herramienta, pero ya no es la herramienta principal. Tenemos herramientas tecnológicas de todo tipo que no las queremos aceptar simplemente porque no nos arriesgamos a utilizarlas.
Y el dron que yo conozco del año 2011, como les comentaba anteriormente, yo trabajé en la primera empresa, o trabajo con la primera empresa que trajo drones en el Perú, hace 14 años. Entonces seguimos teniendo el temor a utilizar un dron. Ni qué decir de un dron con lidar. Un dron con lidar puede ser que algunos tengan alguna buena experiencia, o trabajar con un escáner SLAM o un escáner de pie, la misma fotogrametría, ¿no? Entonces, lo que hacemos en realidad es capturar evidencias, capturamos la realidad para poder compararla con lo que nosotros hemos proyectado en nuestra obra. Entonces, ahí es donde está el cuello de botella para poder aplicar la metodología bien como debe ser y para poder aplicar también la supervisión en la captura de la realidad. ¿Por qué? Porque el modelo ya deja de ser una predicción. El modelo ya empieza a convertirse en una evidencia. Si yo comparo lo real con lo que he predicho en el modelo, pues voy a tener la realidad. Voy a saber si realmente tengo evidencia de lo que ha avanzado, cómo lo ha avanzado, la calidad de lo que ha avanzado. Todo eso obviamente es parte de la supervisión que se realiza. Hay que entender, como les decía, que después de terminar la construcción viene el concepto de gemelo digital también. Por ahí como yo lo entiendo, ¿no? Porque supervisar en realidad es comparar continuamente a nuestras realidades. El avance del proyecto lo vamos a ir comparando, lo vamos a ir comparando según vamos avanzando. Por eso el concepto de nube de puntos debe ser algo que un supervisor bien debe conocer de por sí. Debe ser algo que debe ser más allá de un concepto teórico, tiene que ser un concepto práctico, en el cual se puede utilizar justamente con los modelos. Eh, en realidad, pues, un modelo no solo comunica la geometría, sino comunica decisiones. ¿Por qué? Porque podemos coordinar, coordinar especialidades, simular, como están viendo aquí, ¿no? Comunicar y sobre todo ver la constructibilidad del proyecto. Este es un proyecto el cual trabajé el año 2019, justo cuando conocí a Alejandro, ¿no? Este proyecto era específicamente de un puente en Tacna, el puente Tarucachi, el cual tenía un pequeño problema, ¿no? El puente, bueno, el primer modelamiento por su caso era demasiado perfecto porque no era tan así, sino que el diseño tenía un pequeño problema y el pequeño problema surgía en la parte de aquí. En esta parte donde está el mouse, lo que pasaba era que el eje chocaba o parecía que iba a chocar con con esta loma que ven aquí, con este cerrito que ven aquí. Este cerrito, el Ministerio de Cultura lo había declarado intangible, entonces no se podía tocar. Lo que sí hizo fueron bastantes pruebas, acá hay algunas de ellas. Por ejemplo, el Civil 3 se hizo con una herramienta, este, se hizo el análisis del radio de giro para poder determinar si es que ciertamente había algún tipo de contacto con se cambió obviamente el diseño para que la construcción final no afecte a la zona que era intangible. Con Vehicle Tracking se continúa haciendo este tipo de análisis. Eso es Vehicle Tracking, por si acaso, que es una herramienta adicional a lo que es el Civil 3D. Bastante sencilla en realidad de utilizar y bastante fácil de comprobar cuáles son si es que hubiera ocurrido algún tipo de conflicto, simplemente se veía. Y aquí esto ya es InfraWorks para ver el modelo federado, porque generalmente yo trabajo con los modelos federados en InfraWorks, ¿no? Y ahí, acá es donde se comprueba que a una velocidad de 30 kilómetros por hora no hay ningún problema y no toca nuestro famoso cerrito, ¿no? Así que eso lo pueden ver en YouTube, busquen ahí mi canal Luis Carrión Bin. Pueden ver ahí ese video con más detalles si lo quieren ver. Eh, Eso, como les digo, es simplemente los camiones que ven pasar, están mostrando ese radio de giro y ese, digamos, esa solución que se le da al problema. Al final el puente terminó siendo bastante parecido a lo que ven ahí, así que eso es también un motivo para que vean que sirve también este tipo
de trabajo que se realiza con estas herramientas, ¿no? Bueno, una aplicación de infraestructura vial, por si acaso, una aplicación de infraestructura vial no es un canal, no es un, no es una defensa ribereña, no es una infraestructura vial, ¿no? La infraestructura vial es básicamente carreteras, puentes, túneles. Drenaje podría ser, en realidad lo sacaría, estabilización también lo sacaría, no lo vería como una obra vial, más como obras de arte que pertenecen a lo que es la obra vial. Pero una defensa ribereña es absolutamente distinta, o un proyecto de drenaje pluvial es absolutamente distinto, que tiene muchas herramientas y em, muchas puntos de contacto, digamos, entre los proyectos. Eso puede ser, ¿no? Pero el movimiento de tierras lo vemos en prácticamente todos los proyectos de infraestructura, y la importancia, como les digo, del mundo GIS. El GIS no deben separarlo, por favor, de lo que es un proyecto que no sea edificaciones. Yo entiendo, edificaciones yo no puedo colocar en ninguna parte de Revit, puedo decirle, oye, estoy trabajando en BWG 6418 Sur. No puedo. Entonces entiendo eso, ¿no? Entiendo por qué inventaron eso de integración MIGIS, porque es un invento, no debe existir, ¿no? Entonces, eh, la explicación es un poco larga para que entiendan por qué digo eso. Claro, pues el profesor es geólogo, sí, pues sé que la Tierra no es redonda, ¿no? Entonces, eso me da ciertas herramientas para poder comprobar la teoría que les digo. Bueno, la teoría, para comprobar lo que les digo, ¿no? Que lamentablemente utilizar una herramienta tan buena como Revit en un proyecto de infraestructura, cualquiera que sea, o sea, cualquiera que no sea edificaciones, me refiero, es un error, definitivamente. Ten en cuenta también que la topografía que saca Revit, pues es nefasta, por decirlo menos, no es buena, no es una buena herramienta para topografía. Todavía no tiene una buena herramienta, teniendo el Civil 3D, o sea, es un despropósito trabajar con Revit, algún proyecto que no sea edificaciones, ¿no? Entonces, sí, se utiliza Revit, pero para cosas muy pequeñas. No quiero hacer una alcantarilla, pues sí, puedo utilizar Revit o un muro por ahí, ¿no? Un muro de contención, no sé, ni siquiera un canal tranquilamente lo puede hacer, o un cruce de canales, eso tranquilamente lo pueden hacer en Civil 3D y terminar en InfraWorks. Si hablamos de producto Autodesk, ¿no? O hacerlo en Instran, o trabajar Open Roads y finalmente utilizar Context Capture o o cualquier otra herramienta del mismo Bentley. En realidad herramientas hay muchísimas. Este, entonces, creo que también hay que entender que en infraestructura vial hay que utilizar las herramientas que deben ser. ¿Cuál es el futuro de la supervisión de proyectos? ¿No? Ya hemos visto la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, y el año pasado tuve la suerte de ver la realidad extendida. Yo creo que ese en realidad debería ser el futuro de la supervisión de proyectos, porque la realidad extendida nos permite no solamente observar el proyecto, sino nos permite entrar en el proyecto. Y ese es otro nivel, es otro nivel. Si Dios quiere y me permite la gerencia del proyecto en el que estoy participando, podemos hacer podemos hacer un trabajo de tal manera que se puede aplicar la realidad extendida, que es bastante distinto a los otros tres tipos de realidades. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en el proyecto, no solamente vamos a observarlo como se hace en cualquier otra realidad, vamos a poder interactuar dentro. Y la herramienta se llama Workshop, pueden ahí buscar por ahí por internet. Workshop es una herramienta Autodesk, en la cual tranquilamente podemos hacer revisiones geométricas, podemos ver la accesibilidad, la misma seguridad, las secciones, los alineamientos, e incluso estar en el mismo proyecto como si estuviéramos realmente en el mismo proyecto, ¿no? A través de lentes MetaQuest o lentes Oculus, podemos interactuar. Entonces, no es tampoco difícil hacer esto si todo lo tenemos en un entorno común de datos, tenemos un modelo federado, tenemos modelos de las especialidades, tranquilamente podemos trabajar en una realidad que es absolutamente distinta a lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual. Esto es el futuro, señores, porque vamos a realizar el proyecto desde dentro, no desde afuera, como lo puede hacer la realidad aumentada, por ejemplo.
realidad aumentada, que en el proyecto Talara aplicamos algo de realidad aumentada, fue bastante interesante, pero creo que las herramientas que hay ahora son muy sencillas de usar y bastante interesantes como para poder llegar a otro nivel de interacción con el mismo proyecto, ¿no? Entonces, este es el futuro, pero hay más futuro. El futuro sigue siendo la inteligencia artificial, que acá en iCode, en iCode, está, debe ser uno de los mejores lugares para aprender inteligencia artificial con AS. Sensores remotos, el Internet de las cosas, que también tiene la posibilidad de poder automatizar ciertos procesos, la automatización en sí, la continua captura, que es algo que no nos permite todavía el- los dispositivos, las herramientas que tenemos todavía no nos permiten hacer captura, pero definitivamente va a haber un futuro que va a alimentar nuestros gemelos digitales, que al final es el objetivo que vamos a buscar después, obviamente, de la etapa constructiva, ¿no? Entonces, eso, señores, eso es lo que quería conversar con ustedes y les dejo algunas preguntas para que vayan entendiendo esto de de la, del trabajo que se realiza con la supervisión de proyectos con la metodología BIM, ¿no? Primero, ¿qué debía construirse? Lo que debía construirse es el modelo que sale de diseño. Por eso repito, si aplicamos bien la metodología BIM, el modelo de diseño debe ser prácticamente lo que construyes, con ciertas variaciones, pero prácticamente lo que construyes. Y eso se compara a qué se construyó. Entonces ahí tenemos una comparación para por lo menos ver la calidad y el avance del proyecto. Y también tenemos la posibilidad de interactuar con el cronograma. El cronograma lo insertamos también dentro de una herramienta de control cualquiera y podemos hacer también el control del avance. Incluso si quieren hacer 5D, o sea, costos, también lo pueden hacer. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿coinciden ambas realidades? ¿Sí o no? No, pues llegas a avanzar una semana 1 kilómetro y no avanzaste 1 kilómetro de carretera, por A, B, Z motivos, ¿no? O debías avanzar en un mes 5 kilómetros de carretera. No, no avanzaste, pues. O sí, avanzaste más. Excelente. El BIM en realidad no cambia las preguntas, sino el BIM lo que permite a través de sus herramientas hacer que cambie nuestra capacidad para responder. Y ese es un poco el mensaje que quería dejarles. Ya conversaremos más si nos encontramos en alguna clase. Este es el inicio de seguramente de muchas preguntas que a muchos se le van a, van a tener a partir de este momento, ¿no? Así que de nuevo agradezco a eCode por la invitación y bueno, nos veremos seguramente en alguna futura, alguna futura ponencia o clase. Gracias, Daniela. Gracias, Luis, muchas gracias. Había unas preguntas que hemos preparado antes que te puedas retirar, Luis, y también algunos participantes estaban realizando algunas preguntas sobre, por ejemplo, consultan en términos de precios. Si esta metodología es muy costosa implementarla, dice por los altos costos a los equipos a implementar y los pagos de datos en la nube. No entendí la pregunta, pero primero creo que conteste esto que está aquí en la pizarra, No, creo que Claro, contesta primero esta. Dice, a ¿cuál ver, consideras adelante. que son las principales limitaciones de Revit para proyectos viales y qué escenarios recomendaría utilizar Civil 3D, InfraWorks u Open Roads en lugar de Revit? En realidad aquí la pregunta sería al revés, ¿no? ¿Cuáles son las primeras ventajas de utilizar Revit? Ninguna para proyectos viales. No utilices Revit para proyectos viales. Es un despropósito. Demuestra tu desconocimiento, amigo, ¿no? Porque simplemente un proyecto tan grande, lo primero que necesitas es respetar tu levantamiento de condiciones existentes. El levantamiento de condiciones existentes lo hace mínimo un topógrafo. Y en Revit tú no puedes colocar los puntos que un topógrafo te da. Un punto de orden C que está, ¿cómo se llama? Homologado por el IGN, no lo va a reconocer el Revit porque Revit es un mundo plano, señores. Entonces, yo recomendaría utilizar cualquier otro software que no sea Revit de proyectos viales y cualquier otro tipo de proyectos que no sea un proyecto de edificación. Así de sencillo. Es más, otra falacia, el IFC.
el IFC en el mundo de proyectos viales, el mundo de proyectos de infraestructura en general, lamentablemente todavía no funciona. Todavía no funciona. Yo creo que la versión que sigue, porque yo he visto hasta la 4x4, todavía no funciona como debe ser y su principal problema es la georreferenciación. Eso seguramente en alguna clase, si es que tenemos la oportunidad, vamos a ver cómo es que lo que tú trabajas en civil no se respeta, si lo exportas en NFC, no se respeta como tal. Hasta les digo que mejor trabajen con un sólido común y corriente. El IFC todavía tiene muchos problemas. Y siendo el IFC una herramienta excelente, excelente, para trabajar con edificaciones. Se pierde la metadata, ¿no? Se pierde la georreferenciación. Incluso a veces he tenido grandes problemas porque me piden entregar el proyecto en IFC, lamentablemente no lo pueden abrir en Revit, ¿no? Entonces, eso es de propósito trabajar con Revit en proyectos de infraestructura vial, ¿no? A ver, vamos con la siguiente. Dice, ¿cuál Correcto. considera que es el marco contractual? ¿Cuál considera que es el marco contractual actual que facilita una supervisión bien efectiva? ¿O todavía existen vacíos que limitan el potencial de metodología y efectividad vial? En realidad existen vacíos en todo lo que es una supervisión BIM en cualquier tipo de proyectos. Yo creo que ni en edificaciones se realiza una real supervisión de proyectos con BIM. Como les digo, o sea, yo llevaría un escáner en un edificio, levanto con el escáner en 5 minutos todo un piso y lo comparo con el modelo. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema, que todavía no es que, es más, yo diría, no hay un marco contractual todavía para la supervisión. En realidad no hay un marco contractual para muchas cosas BIM, si somos realistas. Y eso, repito, Daniela, no está mal. No está mal, ¿por qué? Porque estamos todavía bajo un plan BIM hacia el año 2030 que estamos aprendiendo muchas cosas. El plan BIM se ha cumplido, pues, en un 30%. Estamos en el año 6 y hemos cumplido un 30%. Entonces, hay mucho tema que Chile nos lleva ventaja, por ejemplo, que es el tema de las reglamentaciones, del marco, que marcos contractuales para supervisión existen en Chile. No los tenemos todavía nosotros. Y eso es porque todavía estamos en pleno proceso de implementación en los proyectos. Repito la pregunta que hice inicialmente. ¿Cuántos proyectos realmente se han hecho en BIM en el Perú? ¿Se han puesto a preguntar eso en realidad? ¿Cuántos realmente hay? Y yo me animo a decirles que no hay ninguno. Y no hay ninguno ni siquiera en Latinoamérica. Entonces, ahí todavía hay varias materias pendientes que debemos todavía aprender y utilizar y aplicar también. Vamos con la siguiente, Daniela, creo que hay más. A ver, vamos. Dice, de tu experiencia, ¿cuál es el principal desafío que ofrece una supervisión mínima de infraestructura vial y qué te tienes recomendarías para lograrlo con éxito? Primero, yo creo que para aplicar bien en general, no solamente en la etapa de la supervisión, creo que quienes deben estar convencidos de que debe aplicar bien son las cabezas, la gerencia, los que tienen el poder de decisión. Ellos al final van a sostener el proyecto en BIM. ¿No? Me pasó en Talara. En Talara, gracias a Dios, tuve el apoyo de la gerencia misma del proyecto para poder y logramos muchas cosas. O sea, a pesar que el proyecto no se construyó, avanzamos muchísimo, creo yo, en un proyecto bastante difícil. No es lo mismo hacer yo sé que cada uno tiene su nivel de complejidad, pero es diferente hacer un hospital o un colegio, hacer una carretera o un drenaje pluvial. Es muy diferente. Solamente la extensión del proyecto. Entonces, eso debe haber un trabajo conjunto, ¿no? Que es básicamente el principal desafío es que el gerente entienda que se debe aplicar el BIM en tu proyecto de infraestructura. Es el primer desafío. El segundo desafío es que todos los profesionales que participan del proyecto entiendan que el BIM es para todos. No que existe una oficina BIM. Eso es mentira. El BIM es para todos. El BIM es transversal, muchachos. El BIM se tiene que aplicar en todo el proceso constructivo. Yo he hablado solamente de una parte de la supervisión, pero como dije al inicio, la supervisión se debería aplicar en todas las etapas
del proceso constructivo con la metodología BIM, ¿no? Y la estrategia es la que les digo, ¿no? Primero, convencer a la gerencia y segundo, convencer a los que están a tu costado. Y eso se llama habilidades blandas aplicadas al BIM. ¿Por qué repito esto por segunda vez? Porque lo que me he encontrado en la decena de proyectos que he participado, o más, en los últimos, desde el año 2014 que me dedico al BIM, es básicamente el rechazo a lo nuevo. Eso es lo principal que hay. Por más que le muestre los resultados, por más que le muestre las ventajas, por más que le muestre que es distinto, por más que le muestre que hay control, no creen. Porque la gran mayoría de los ingenieros, arquitectos que tienen el poder de decisión, pues no han aprendido con esto y no les interesa aprender con esto. Es la verdad. No les interesa. Claro, pues, o sea, yo, bueno, he pasado los 50 hace poco y yo aprendí tecnología porque quise aprender tecnología. Pero un ingeniero de 55, 60 años que tiene por edición, que es gerente o en gran empresa, no le va a interesar. Es más, no va a entender. Entonces, la estrategia es aprender. Yo creo que en BIM la clave son dos cosas. Aprender primero el entorno común de datos porque te ordena la información. Y segundo, aprender a comunicarte con otro bajo la metodología BIM. Eso se llama habilidades blandas aplicadas al BIM. Entonces, aprendiendo eso, creo que son buenas estrategias para poder hacer que el BIM se aplique en un proyecto y específicamente la supervisión también. Creo que ahí estamos con... ¿Ya tenemos alguna pregunta más, Daniela? Ah, a ver, vamos a ir. Selecciono una de ellas. Dice, si no es recomendable utilizar formatos CFC, entonces, ¿qué formatos se manejan en los entornos comunes de datos para cada disciplina? ¿Serían los nativos? En Pregunta. líneas generales, por ahora en los proyectos se utilizan los nativos, pero yo recomendaría el XML. El XML no es un formato propietario, pero tiene también grandes facilidades. No es lo mismo que el IFC para nada, pero yo he hecho pruebas con IFC que me han sido bastante provechosas y han tenido, por suerte, buenos resultados. Pero todavía perdón, el XML aún también le falta muchísimo, y obviamente no se va digamos, a arreglar el XML. Estamos en la versión 2.0 XML y ahí quedó, ¿no? Entonces, teníamos la 1.1 y la 2.0, ¿no? Entonces, el XML es una buena alternativa, porque el XML lo puede leer cualquier... ¿Cuál es el problema del IFC? El problema y la ventaja. Que el IFC es un formato que tiene una excelente trazabilidad. O sea, yo puedo abrir este IFC en realidad en cualquier software de edificaciones. Y va a respetar lo mismo que hiciste en Revit, lo mismo que hiciste en Tecla, lo mismo que hiciste en cualquier otro software. El problema pasa que en infraestructura no pasa lo mismo. Entonces todavía tenemos problemas. Así que esa es una de los grandes, de las grandes preguntas que hay todavía, que creo que yo estoy casi seguro que con la versión 5 de IFC se puede. Ahora que Autodesk ha retomado el poder del IFC, para un paréntesis acá, por si acaso el IFC es un formato que inventó Autodesk, ¿ah? Y lo dejó ahí libre, caramba, lo dejó libre y bueno, después lo tomó, ya sabemos, este, lo tomaron los que trabajan con OpenBIM, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo el nombre de la institución, pero ellos tomaron Building el Smart. desarrollo, ¿no? Por eso entonces creo yo que ahora que ha retomado todo eso, el tema del desarrollo del IFC, ahora que vaya a Autodesk University en septiembre, ahí les puedo contar después qué pasó, porque el año pasado que estuve en Autodesk University, ahí fue que me enteré de este cambio que iba a haber para este año, ¿no? Ojalá que haya, para la versión 5.0, que debe salir 5.0, que debe salir el próximo año, haya solución para ese tema, ¿no? Sigamos, Daniela. Perfecto, a ver, una pregunta más. A ver, hay dos preguntas interesantes. Hay una pregunta Ah, que nos hablan sobre interoperabilidad. Dicen, ¿es factible usar un modelo de una carretera que se realiza con Civil 3D, exportarlo y gestionarlo y trabajarlo en Revit? Pregunta si es posible hacer eso. Y claro que es seguramente posible. esta pregunta lo hace Ujú. porque en realidad muchos términos de referencia que actualmente, bueno, términos de Ahí referencia está. BIM, infraestructura vial, obligan Excelente. el uso de Revit.
Excelente lo que dice Daniela, y ahí tenemos el principal error. Pues es que también hay que entender que el 97, 98% de especialistas BIM aprendieron de la manera tradicional, como creo que casi todos aprenden, no está mal. Que entren por el lado del modelado, por el lado de Revit, ¿no? No está mal que aprendan así, y bueno, es un software, pero ahí tenemos un grave problema, como les digo, porque perdemos información, perdemos absolutamente todo lo que el proyecto de infraestructura es. Lo principal, que es la georreferencia, se pierde. Tú no puedes pasar lo que está en el mundo real a un espacio plano. Eso es imposible. Por eso inventaron ese término de implementación Minhis, ¿no? Ese término que es una tontería. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona muy fácil. Revit en la próxima versión debe poner la opción de georreferenciar. Se acabó. Pero no pueden. Y se lo digo yo que he trabajado en Autodesk hasta el año 2007. El problema es la programación de Revit. Revit está programado de tal manera que se ha convertido en un monstruo a 64 bits que lamentablemente tienen que rehacer todos los códigos, no es agregarle una cosa más. Entonces, por eso no se lanzan a colocar la georreferenciación en el Revit. Pues ahí tenemos un pequeño problema. Yo recomendaría no trabajar los proyectos de ningún tipo de infraestructura, ni vial, ni un puente, ni un túnel, ni un aeropuerto en Revit porque es un despropósito. Realmente un puente podría ser. ¿Sabe por qué podría ser un puente? Porque cuando yo hago un puente en InfraWorks, tengo la posibilidad de editarlo en Revit y volver a InfraWorks. El puente puede ser a menos que sea un puente de kilómetros como los que hay en Brasil o en Estados Unidos, son estructuras relativamente pequeñas las que tenemos acá. Podría ser que lo podríamos manejar acá con este tipo con Revit, ¿no? Podría ser. Pero igual, cuando lo pasamos a la realidad, vamos a tener problemas. Porque no es lo mismo trabajar en W84 que trabajar en PSAT 56. No es lo mismo. Entonces, si voy a trabajar suponiendo que el ambiente en Revit es W84, pues es una mentira. No es lo mismo medir 100 metros en W84 que medir 100 metros en un espacio lineal. No es lo mismo. Entonces, por eso la importancia, eso podría ser un tema para otra ponencia, ¿no? O sea, la importancia de la georreferenciación en todos los proyectos. Para mí, debería estar en todos los proyectos. ¿Sabes en dónde fallan los proyectos de edificaciones por no usar la georreferenciación? En el movimiento de tierras inicial. Nunca el cálculo es igual, porque lo realizan con una herramienta que lamentablemente no es la correcta. Entonces, si utilizaran Revit solamente para ese pedacito, o perdón, si utilizaran Civil 3D, solamente para o cualquier otro, Open Roads, llamen lo que ustedes quieran, un software que no sea edificaciones. Para hacer eso, van a tener un cálculo de volúmenes acorde con lo que el proyecto demanda. Pero generalmente no pasa eso. Generalmente piensan que Revit es el super software, ¿no? Y que se va a aplicar a todos los proyectos. Eso es mentira. Ejemplo, en el proyecto minero en el cual participo yo, la participación de Revit es cero. Cero. No toco Revit para nada y hago BIM. Claro, tenemos que hablar del proyecto minero porque es otra cosa, ¿no? El proyecto minero, el trabajo no es de construir. En un proyecto minero el trabajo es de extraer el mineral. Y básicamente el trabajo en BIM que se hace es esto, controlar el proyecto con la metodología BIM. ¿Para qué? Para tener exactitud, seguridad de la información, trazabilidad de la información, poder saber que realmente el minero o esa labor han extraído 1 tonelada y no media tonelada o 1,5 toneladas. Tenemos la realidad. Y eso en un tema minero es bastante delicado. Pero eso es porque estoy obligado a tener todo georreferenciado. Si no, no podría tener la realidad. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacías, este, aplicar la metodología o trabajar con Revit en un proyecto que no es de edificaciones es simplemente un error, ¿no? Simplemente un error y bueno, te recomendaría que aprendas otras herramientas que son las que se deben utilizar en un proyecto vial, ¿no?